La prioridad es que realmente vivas lo espiritual. Y creo que sufrían esa sensación de soledad. Yo no me sentía parte del ambiente escolar en el que participaba. La espiritualidad real no tiene jerarquías. Mi nombre es Gapu y te doy la bienvenida a este espacio de sanación y conciencia. Tejiendo Vida, un podcast espiritual donde escuchamos procesos reales, preguntas vivas y encuentros que transforman. Iniciemos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. 10 preguntas claves para entender la espiritualidad. Les ofreceré mis respuestas desde la visión de lo que yo entiendo que es tejer la vida espiritualmente. Así que quédate y vamos a compartir. ¿Cuándo sentiste que los caminos tradicionales ya no respondían a lo que buscabas? Creo que los caminos tradicionales en los que fui formado dejaron de responder cuando estaba sufriendo, cuando tenía un sufrimiento emocional acumulado que ya no encontraba respuestas. Por ejemplo, me acuerdo que en la infancia yo rezaba mucho pidiendo algunas cosas que nunca se dieron. También porque empecé a entender que no eran solo dadas por gracia, sino por conciencia. Fui entendiendo que el proceso espiritual también es hacernos cargo, explorar muchas cosas que a nivel interno a veces nos cuestan, ¿no? En mi caso eran muchos miedos, eran muchas inseguridades, era esta sensación permanente de sentirme desubicado en el mundo. Y yo sé que muchas personas se han sentido así, que han tenido una situación que no pueden transitar. Claro, existe el apoyo profesional desde la psicología, pero siento que muchas veces esto también es una pregunta existencial. Entonces, en mi caso, creo que las prácticas de introspección, de autoobservación, fueron fundamentales para mí, que en principio no encontraba en ciertas tradiciones, pero que luego se fueron abriendo por diversos caminos. Para mí, la búsqueda espiritual también es una búsqueda de paz. Y en este sentido, pues también nos convertimos en exploradores, buscadores que intentan encontrar esas respuestas que no son solo intelectuales, sino que es una necesidad del alma. ¿Cómo fue sentir que no encajabas en ciertos espacios? Yo no me sentía parte del ambiente escolar en el que participaba. Entonces, nunca logré adaptarme socialmente a esto, ¿no? No porque yo sea mejor, no porque sea el diferente, el especial, simplemente porque mi naturaleza no se adecuaba. Y en esta búsqueda de respuestas, yo no encontraba un camino claro. Pensé incluso que ciertas prácticas deportivas como el fútbol me iban a hacer sentir mejor, pero en realidad esto no fue así. No, ni siquiera por el deporte, sino porque yo me di cuenta que también lo que estaba buscando era algo más. Creo que le agradezco mucho a la vida encontrar ciertos grupos donde se hablaba de el autocuidado, de una convivencia en paz, donde hablábamos cómo comer mejor, qué deporte nos hacía bien a nivel de salud. Y también eran jóvenes, entonces nos reíamos, compartíamos, íbamos a la casa de alguna persona del grupo para cocinar algo y compartir. Entonces también encontré esa comunidad con la que yo me sentía a gusto. Creo que en ese momento también fue entender que los vínculos que tejemos muchas veces están atravesados por lo que nosotros queremos construir en nuestra vida. Y que, como dicen a veces en la sociología, una forma de hacer sentir que una persona no tiene poder es hacerle sentir que tiene pocas posibilidades. Cuando tú sientes que los espacios en los que comparten te limitan mucho o no corresponden con lo que tú eres, también se siente como si fuera una pérdida de posibilidades y de poder interno. Así que siento que el sentirse afiliado, sentirse que perteneces a un grupo, no es solo una necesidad emocional, sino que también es una necesidad espiritual. Y en mi caso, creo que encontré respuestas en los espacios donde más se respetaba la diversidad. Eran espacios donde no teníamos que pensar lo mismo, tener la misma visión espiritual o religiosa, sino sobre todo facilitar el encuentro, que es algo que a mí personalmente me llena mucho y busco promover en las diferentes actividades que realizo. ¿Qué te llevó a buscar respuestas más profundas?
Creo que las primeras veces que yo fui a consultas de psicología, por ejemplo, fue en los momentos en los que yo estaba pasando por alguna ruptura amorosa. Entonces eran emociones tan intensas que yo no sabía ni cómo nombrarlas ni qué hacer con tantas cosas. Difícilmente lo socializaba, lo compartía con alguien y creo que sufría en esa sensación de soledad. Entonces para mí fue sentir que habían cosas que no estaban en mi control, pero que me hacían sufrir mucho, ¿no? Poder recibir la asesoría, el acompañamiento de alguien, poder empezar a ver las cosas en perspectiva, esta idea de todo pasa por algo, que bueno, tiene sus matices, pero es muy interesante preguntarme qué puedo aprender de una situación. En ese momento yo estaba aprendiendo las prácticas de meditación, pues yo me sentaba a meditar y empezaba a llorar, porque en ese momento, aunque no me diera cuenta, pues la práctica de meditación también era insuficiente para reconocer mucho de lo que es mi mundo emocional. Entonces siento que yo fui encontrando una integración entre lo espiritual, lo psicológico y lo comunitario, bueno, y lo corporal también, que me permitió completar un panorama y esa visión integral. Creo que esas experiencias, así como también en ocasiones sentirme frustrado por mi desempeño académico, fue una de esas situaciones que me invitó a preguntarme yo qué quería en la vida. Entonces, durante la educación media, yo también fui muy descuidado con el estudio, pero luego yo quería, realmente tenía la convicción y el deseo de sentir que podía hacer las cosas bien con mi mente, con mi aprendizaje. Y eso me llevó también a tener una dedicación muy particular. Una dedicación que de hecho fue alimentada por la práctica constante de artes marciales, la práctica constante de yoga, el querer estudiar no solo por cumplir una nota, sino porque realmente quería entender un poco de mi vida y de la vida en general. Y entonces encontrar las ciencias sociales, humanas, pero también la perspectiva espiritual, creo que fue parte de lo que yo he estado caminando en la vida. Y es que la información no me llega solo como un conocimiento teórico, sino también con una necesidad de comprensión y creo que ahí es cuando toma vida, ¿no? ¿Qué cambió tu forma de entender la espiritualidad? Creo que algo muy importante para mí fue darme cuenta que lo que tú ofreces a otras personas también hace parte de tu espiritualidad. Es decir, el servicio. Sí, yo venía de experiencias en las que sufría, en las que me complicaba mucho, pero también preguntarme yo qué puedo hacer para contribuir. Cómo me sumo a iniciativas comunitarias fue importante. No solo ahogarme en mi idea del yo, en lo que yo tengo que resolver, sino también cómo hay un nosotros, cómo hay proyectos compartidos de manera colectiva. Creo que esta disposición de dar, pero también esta disposición a preguntarme qué lugar, qué propósito tengo en mi entorno, fue importante, muy importante. De hecho, creo que reconcilió mucho del trabajo social y comunitario que hice después, también con lo espiritual. Yo lo siento como lo mismo, ¿no? Siento que lo espiritual realmente es una forma de incidir en el mundo. Y para mí también fue importante entender que lo espiritual no era solo un concepto, sino una dimensión real de la vida. Hubo un punto en el que me empecé a aburrir de los espacios que compartía sobre temas espirituales porque eran solo temas de conversación, pero yo no estaba experimentando nada. Tal vez al principio cuando llegas a un grupo como que el conocimiento sí se siente muy importante y todo parece muy nuevo, pero llega un punto en el que eso ya no te conecta, se vuelve obsoleto. Realmente lo que estás buscando es una experiencia real. La creencia no es suficiente cuando no se tiene la experiencia. Entonces para mí espiritualmente fue importante encontrar una forma de sentir que la dimensión espiritual era real y que de hecho es muy sencillo de entender cómo acceder a ella. Por esto la idea de la espiritualidad aplicada o la espiritualidad cotidiana para mí es tan importante porque aunque es un tema muy abstracto, se refleja en el día a día, se refleja en la forma en la que vivimos nuestra cotidianidad y creo que incluso mis días han empezado a cambiar desde allí. Ahora disfruto más la vida, estoy más presente, me reconcilio con mayor facilidad con mis contradicciones internas. De repente no lucho tanto con que sucedan ciertas cosas en la vida
Y también creo que estoy conectado desde lo corporal, sí, en mi forma de pensar, pero también siento que mi conciencia habita con mayor intensidad muchos momentos que son trascendentales para mí. ¿Cómo defines hoy la espiritualidad de una forma simple? Pues mi espiritualidad es comer despacio, mi espiritualidad es darme cuenta que si me molesto, me enojo con alguien, también tiene que ver conmigo. Mi espiritualidad se refleja en que cuido mi cuerpo y lo cuido como una forma de amarme y se refleja en cómo me alimento, el ejercicio que hago, procurar dormir bien. Mi espiritualidad también se refleja en tener un proyecto a través del cual pueda servir a los demás y sin embargo no dejarme atrapar en esta idea de que yo soy el que estoy salvando a otras personas, sino hacer lo que corresponde sin que esto me cree una identidad falsa tampoco. Creo que para mí la espiritualidad de manera sencilla es poderme observar y para eso pues es detenerme constantemente, hacer pausas y llamar a mi conciencia. Hago una pequeña pausa para pedirte que te suscribas en el canal. Para mí y para el proyecto es muy importante que tú lo puedas hacer. Así vamos a llegar a más personas y de hecho la plataforma nos va a permitir hacer muchas cosas más. Así que te pido ese apoyo y de corazón, gracias por estar acá. ¿Cómo incluyes a personas que se han sentido excluidas? Siento yo que todas las personas pueden buscar en algún momento esta necesidad de refugio y de sentido, a tal punto que incluso ciertos grupos ya no solo tienen su sentido, sino que lo instauran y se vuelve dogma. Entonces quienes no estén allí están mal, están equivocados o incluso que a veces es peor, son inferiores, forman estas falsas jerarquías. Y yo siento que ahí nos volvemos a perder en el camino espiritual. La espiritualidad real no tiene jerarquías. Sí, tiene capacidades y posibilidades de servir o de desarrollar ciertas cosas, pero desde el ser no existen esas jerarquías. Yo siento que la espiritualidad que promuevo también es muy crítica y consciente con respecto a esto. Me gusta trabajar los espacios que promueven la paz, una interculturalidad, una cultura para la paz, porque precisamente siento que eso es una forma clara de encarnar la espiritualidad. Una cosa es que yo pueda estar de acuerdo o no con todas las personas y su forma de ver el mundo, y otra es que yo vaya a tener una reacción agresiva o de exclusión hacia esas personas. Siento que lo que estamos realmente invitados e invitadas es a generar espacios de conversación. No tener esa necesidad afanada de que otras personas confirmen mi forma de pensar, sino estar abiertos a escuchar formas de pensar y sentir que de repente incluso me incomodan un poco para poder realmente ver la vida como es, porque la vida como es multiplicidad unida en un tejido que es muy profundo, pero yo no puedo estar consciente de esa unidad si me desconecto de la diversidad. Realmente la diversidad es el camino para que nosotros podamos encontrar el aspecto sagrado de la vida. ¿Cómo llevas la espiritualidad a la vida cotidiana? Siento yo que incluso la ritualidad puede ser muy práctica. Esto para hacer un comentario como paréntesis. Y es que la ritualidad también nos permite ser muy conscientes, ofrecer una intención y hacer las cosas con cierta conciencia. En la vida cotidiana, creo yo que cada persona va encontrando su forma de encarnar la espiritualidad. En ocasiones puede ser a través del arte, puede ser a través de el movimiento, del servicio, en fin. Para mí hay algunas cosas que son esenciales, que son pilares. Una es la autorreflexión, otra es la reflexión compartida, otra es la meditación, otra es el servicio y por último la visión integral. ¿A qué me refiero de manera práctica? La reflexión, detenerme a hacerme preguntas sobre mi vida y ver cómo estoy, sentirme de verdad. Reflexionar con otros, pues realmente poder compartir lo que yo he encontrado y realmente poder escuchar el proceso de vida de otras personas. Creo que eso enriquece demasiado. Por algo nosotros hemos coincidido en este planeta, así que escucharnos es algo que transforma vidas. Lo otro es la meditación, para que yo entienda que mi experiencia interna sí es corporal, es mental, pero también
me conecta con cierto estado de conciencia que es muy profundo. La meditación como una forma de sentir la intensidad de la vida, el servicio a otras personas o al planeta, porque la vida también empieza a pedir algo de mí. ¿Yo qué puedo ofrecer de manera concreta? De manera concreta, ¿qué dones, qué talentos, qué capacidades puedo disponer al servicio de otras personas? Y por último, esta visión integral. Bueno, está muy bien tener este camino espiritual, pero ¿cómo se ve reflejado en tu salud, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu conexión con la naturaleza, etcétera, etcétera? Cada cual tendrá esos temas por resolver. Yo mismo he trabajado también mis vicios, mis errores, mis horrores, para encontrar mis respuestas. También mis bloqueos, a veces no necesariamente es que tenga algo que esté viciado, sino que incluso inconscientemente no sé manejar. Y hacerme esas preguntas es hacerme cargo de lo que me corresponde espiritualmente. ¿Qué riesgos ves en algunas formas de espiritualidad? Siento que hay algo que personalmente intento comunicar abiertamente en los grupos con los que comparto, y es que la espiritualidad no es el estar inscrito en cierta institución, ni siquiera es cumplir al pie de la letra con ciertas prácticas, porque muchas personas sentimos, yo ya hago parte de esa institución, por lo tanto yo ya soy espiritual, pero incluso esas tradiciones no se terminan de encarnar o de volverse reales hasta que yo no descubro cómo esas verdades realmente yo las estoy experimentando. ¿Se me quedó en una idea, se me quedó en una premisa o realmente es una experiencia? Entonces yo sé, claro, mantener un grupo, mantener una dinámica, invitar a otras personas, involucra también pues que esas personas se enamoren de mi propuesta, se enamoren de la institución, se enamoren de la organización a la que yo hago parte. Sin embargo, esa no es la prioridad. La prioridad es que realmente vivas lo espiritual. Y eso espiritual puede que en algún momento coincidas con esa institución, después puede que no, pero si queda lo esencial, que es tu conexión, eso es lo importante. Además, algo que comentaba anteriormente, en algunas propuestas sí se lee una jerarquía, cierta sensación de superioridad, que incluso muchas veces tiene comentarios de desprestigios justificados por miles de razones, ¿no? Justificados por la educación, el lugar de procedencia, la historia o el legado, la persona que autorizó esa tradición. Y creo que ahí hay un riesgo muy grande que también se puede cometer en términos espirituales. Así que mi invitación también es ser críticos. La espiritualidad no niega el pensamiento crítico ni el discernimiento, sino por el contrario, permite que la razón alimente lo que el corazón quiere caminar. ¿Qué le dirías a alguien que no encaja en ninguna religión o camino tradicional? Yo le diría a esa persona que pueda depurar sus propias conclusiones. Me gusta la idea de que incluso cada persona puede tener su propia religión. No en el sentido de que forme una institución, sino en el sentido en que puede volver a religar o sentirse en unión y comunión con lo divino, con lo sagrado, a su manera. Claro, yo no dejo de escuchar perspectivas, yo no dejo de acercarme a lo que otras personas ya han caminado a lo largo de muchos y muchos años. Pero yo también voy depurando mis conclusiones. ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué me ha funcionado? ¿Con qué resuelve? Creo que hay que mantener un equilibrio. Yo no soy escéptico completamente y niego cualquier opción, pero tampoco soy completamente crédulo y le digo que sí a todo, ¿no? Un punto intermedio en el que mi criterio, mi corazón y sobre todo mi experiencia empieza a hacer camino. Hay personas que sufren por esta razón. He escuchado muchas historias de exclusión familiar, de sentirse que quiere hacer parte pero hay algo que no encaja y hay culpa incluso. Y creo que muchas veces en ese proceso hay muchas personas. No solo te ocurre a ti, son dolores y experiencias por las que atravesamos muchos seres humanos. Con paciencia, con amor vas a encontrar tus propias respuestas y al final, de alguna manera, también te puedes dar cuenta que era el camino que debías recorrer.
¿Qué mensaje quieres dejar a quienes están buscando sentido, sanación y verdad en sus vidas? Sé que la situación por la que estás pasando es difícil, incluso dolorosa, pero es cierto que nosotros podemos reconciliarnos con la vida incluso en esos momentos. Cuando vivimos una situación en la que perdimos el sentido sentimos que no tenemos orden en la existencia, también sin darnos cuenta nos peleamos con la vida. Así que mi invitación es que tengas la paciencia, el amor para poderte reconciliar con lo que la vida te ha dado. Y vas a encontrar que hay un camino abierto detrás del dolor. Espero que estas preguntas y estas respuestas hayan sido significativas para ti. De repente que sea la oportunidad para empezar un camino. Si quieres dejarme otras preguntas en los comentarios, te lo agradecería mucho. Y también puedes dejar las puertas abiertas. Permanentemente estamos compartiendo y reflexionando en comunidad sobre estos temas. Así que si quieres participar, por favor déjame un mensaje. Te envío un abrazo y espero que tengas un hermoso día.